Bueno, si no hay duda, entonces vamos a ver otro grupo químico. Vamos a intentar abordar 3 grupos químicos, aunque son muy extensos, pero pues el propósito es que lo asimilemos bien. Bueno, ahora vamos a ver alcaloides. Este grupo químico, que es muy extenso y muy utilizado en la herbolaria, los alcaloides. Los alcaloides son sustancias que tienen un pH alcalino. El sufijo oide hace referencia a algo parecido a, así, parecido a. Cuando decimos humanoide, decimos es parecido a un humano. Y entonces la palabra álcali viene de, o hace referencia a la sosa. La sosa como un material que tiene un pH alcalino. Entonces, alcaloide hace referencia a que estas sustancias o este grupo químico presenta este pH alcalino, pH alcalino. Esta característica no es algo que debemos dejar pasar, su pH, ya que en la medida en que se alcaliniza más una sustancia, se potencializa, se incrementa su potencial. Bueno, entonces, ahorita lo volvemos a retomar. Solamente explico otra cosa y regresamos a su característica del pH de los alcaloides. Estas sustancias van a ejercer un efecto en el sistema nervioso. Todos los alcaloides ejercen una acción en el sistema nervioso. Puede ser en el sistema nervioso central, en el sistema nervioso periférico o en el sistema nervioso autónomo. El autónomo regula las actividades de las vísceras a nivel gastrointestinal, se mueve a nivel pulmonar, a nivel cardíaco, en diferentes tipos de estructuras, de esfínteres que tenemos en el organismo que se mueven de manera automática. Y en el sistema nervioso, pues tiene que ver con todas nuestras reacciones psicoemocionales, y el sistema nervioso periférico, pues con todas nuestras sensaciones a partir de los sentidos, del olfato, de la vista, del tacto. Pero los alcaloides, todo este sistema nervioso se mueve a partir de neuronas, y las neuronas se comunican a través de neurotransmisores. Entonces, los alcaloides pueden excitar o inhibir determinado tipo de neurotransmisores, que ahorita vamos a abordar eso. Entonces, actúan en el sistema nervioso y tienen la característica de que a dosis bajas pueden ejercer marcados efectos farmacológicos. Y por eso se tienen que manejar con precaución. Repito, a dosis bajas
ejerce marcados efectos farmacológicos. Hasta aquí me van siguiendo. Primera característica, tienen un pH alcalino. Segunda, van a actuar en el sistema nervioso, puede ser sistema nervioso periférico, central o autónomo. Y a bajas dosis ejerce marcados efectos farmacológicos. Y vamos a poner algunos ejemplos. Ustedes, todos los que estamos aquí en esta sesión remota, hemos consumido chile. Entonces, ¿cuánto se requiere para ejercer un efecto picante, un efecto pungente? ¿Qué es lo que va a generar ese efecto? Cuando la capsaicina o capsaicinoides que están presentes en el chile. Entonces, inmediatamente, simplemente con que yo ponga un poco de picante o de chile en la boca, simplemente genera una reacción instantánea. Y uno lo percibe. Percibe el efecto de la capsaicina y puede uno empezar a sudar, a generar salivación. Incluso el chile es un regulador de la presión arterial. Todas esas acciones tan instantáneas o tan rápidas se deben a el efecto de los alcaloides. Ahí viene otra característica. Como actúa en el sistema nervioso se comunica a través de señales electromagnéticas. Y por eso, cuando nosotros tocamos una superficie caliente o una superficie fría, la tocamos. Tocamos esta superficie y la señal tiene que salir de mi piel al sistema nervioso central, procesar la temperatura y regresar en milisegundos. ¿Por qué? Porque si está muy caliente, me debe de mandar la señal de manera instantánea, muy rápida, para que yo retire la mano. Y si está fría, igual, o si está a una temperatura que yo pueda tolerar, entonces ese proceso de percibir a través de la piel del sistema nervioso periférico que va al central y regresa, eso solamente se puede realizar a partir de este tipo de comunicación electromagnética. Y esta comunicación se lleva a cabo a partir de neurotransmisores. Entonces, los alcaloides se parecen en su estructura química mucho a los neurotransmisores. Los alcaloides se parecen en su estructura a los neurotransmisores. Y por eso se conectan y actúan de esta manera tan rápida. Entonces vamos a esperar que los efectos de los alcaloides regularmente son rápidos. Ahora pensemos en otra planta con alcaloides que consumimos de manera habitual, el café. El café, tomamos un café a dosis pequeñas y lo tomamos un sorbo, 2 sorbos e inmediatamente percibimos el efecto de la cafeína, un efecto estimulante cerebral, una activación del sistema nervioso. No necesitamos tomarnos 3, 4 tazas, sino simplemente con una. Incluso hay personas que generan una reacción exacerbada y se toman una taza y ¡pum!, se prende, luego dicen, no puedo tomar yo café en la noche porque no puedo dormir. Otra planta que es de un consumo habitual es el tabaco. Los que fuman cigarro
que contiene obviamente nicotina, fuman e inmediatamente perciben el efecto. Un efecto, el tabaco es un regulador. Si las personas están cansadas, fuman, se despiertan. O si están muy aceleradas, muy nerviosas, hay gente que fuma para tranquilizarse, lo fuma y se tranquiliza. Pero el efecto modulador del sistema nervioso no se necesita fumar todo el cigarro para percibirlo, sino instantáneamente. Por ejemplo, el tabaco, que contiene nicotina, estimula el movimiento peristáltico gastrointestinal o del colon, vamos a decir del colon. El colon es el que transporta las heces fecales. Entonces, cuando se mueve el colon, se estimula el deseo o la señal para defecar. Entonces, hay personas que fuman precisamente cuando tienen estreñimiento o van al baño y se les facilita la evacuación cuando fuman. Ya, hay gente que eso ya se le hace un hábito. ¿Por qué? Porque estimula el sistema nervioso autónomo. Y le dan 2 o 3 fumadas y rápido. Tienen que ir al baño porque están moviendo el intestino. Bueno, entonces continuamos. Cualquier duda que tengan, me la van comunicando, por favor, o van interviniendo. Primero, los alcaloides tienen un pH alcalino. Segundo, dijimos que actúan en el sistema nervioso. Después, que a bajas dosis ejerce marcados efectos farmacológicos. Y su reacción, de manera general, vamos a decir de todos, es rápida debido a que el sistema nervioso se comunica a partir de enlaces electromagnéticos. Bueno, pues, ¿qué otra característica tiene los alcaloides? Los alcaloides tienen un sabor amargo. Ese sabor amargo intenso. Generalmente, ese sabor amargo intenso se percibe en el contorno de la lengua, incluso hasta atrás, hasta en la parte anterior de la lengua, pero es en el contorno, se percibe ahí más el sabor. Es un sabor intenso, pero intenso amargo. Dígame una planta que ustedes hayan probado y que tenga este sabor amargo. A ver, Pilar, a ver, Pilar, dime alguna planta que tú conozcas. ¿De dónde eres, Pilar, tú? A ver, Marta, levantó la mano, Marta. Sí, hola, hi. Sí, sí. Pues bueno, primero le pregunté a Pilar y ella me va a decir. ¿Tú de dónde eres, Pilar? Del estado de Veracruz, y una planta amarga pudiera ser el estafiate. El istafiate, sí, el istafiate se da en un clima tropical, templado y desértico. Si el istafiate, eso amargo, es porque contiene alcaloides. A ver, Marta, ¿tú de dónde estás ahora? Yo soy de Tlaxcala, A ver, de dime. Españita. Y ahorita que dijo eso de una planta amarga, me acuerdo que una vez usted en una clase llevó unas hojitas que eran de una hierba que creo que dijo que se llamaba prodigiosa. Y sí, era muy, muy amarga. Muy bien. Sí, la prodigiosa es una planta muy amarga y contiene alcaloides. Pero, bien, ¿alguna otra que ustedes hayan probado? El ajenco.
El ajenjo también. El ajenjo, el ajenjo es un familiar, fíjate, el ajenjo es Artemisia absinthium y el estafial Artemisia ludoviciana. A ver, Pedro Garzón, tú, La quina, profe. ¿la cual? Acá en donde vivo está como, es un árbol que se llama la quina y sirve para cortaduras y, bueno, su sabor, el agua, del agua, es amarga. Claro, la quina. ¿De dónde eres, Pedro? De la Costa Chica de Guerrero. Muy bien, sí, claro, ahí hay quina. La quina se distribuye de la zona tropical de México hasta Sudamérica. Y de la quina, del género chinchona, se obtiene la quinina. Y la quinina es un alcaloide que se utilizó como un tratamiento del paludismo. E incluso, pues, todavía existe este alcaloide, la quinina. Al inicio de esta pandemia, se estaba utilizando la quinina porque también se utiliza para bajar la fiebre y es un alcaloide. Y precisamente, como bien dice Pedro, está contenida en la corteza del árbol. Y sí, entonces vean cómo vamos identificando estas sustancias que son muy amargas y que en cada región yo creo que podemos encontrar, no creo, en cada región se encuentran plantas con alcaloides. Obviamente el café, pues es amargo, ¿no? Si alguien ha mascado tabaco, pues es amargo. El cacao es amargo y por eso contiene estos alcaloides. El té verde, que son bebidas, vamos a decir, frecuentes o recurrentes, también es amargo. ¿Alguien más? ¿Una planta nativa, otra planta nativa? Igual no es tan nativa porque es como de la zona centro del país, pero es de la planta que yo hice mi diseño es el manrubio o marrubio, que pues hay mucho por aquí. Y justamente, bueno, una condición que las personas de mi comunidad consideran para, por ejemplo, bajar la glucosa es ese efecto o ese sabor amargo, que no sé si realmente tenga como una relación como lo amargo con un efecto de bajar la glucosa en las personas diabéticas, pero se relaciona mucho. Uh-huh. Bueno, muy bien. Sí, tiene alcaloides, pero en pequeñas cantidades. Esto que tú mencionas, Marta, en relación a lo amargo, tiene que ver por lo siguiente. Te lo explico porque es parte del conocimiento popular que cuando uno tiene una alteración en el estado de ánimo, ya sea que había un asalto, un choque, o que hizo un coraje, algo, se murió una persona, llevó una impresión muy grande, entonces las personas toman algo amargo, que puede ser prodigiosa, chaparro amargo, istafiate, en fin, hay una tronadora, guarumbo, hay muchas plantas amargas en México. Y entonces lo que hacen estas plantas con alcaloides, regulan el funcionamiento hepático, el funcionamiento del hígado. Entonces, cuando hay un estrés o una impresión muy grande, el hígado produce un tipo de glucosa, el glucógeno, y lo produce en grandes cantidades porque
se supone que cuando uno está muy estresado o tiene esas presiones, esas impresiones, uno tiene que moverse y le da demasiada energía al hígado, produce grandes cantidades de glucógeno. Al producir estas grandes cantidades de glucógeno, puede ocurrir una crisis diabética, una hiperglucemia. Se sube la glucosa de manera exagerada y entonces lo que se hace al tomar esta sustancia amarga es regular el hígado, que no produzca tanto glucógeno. Y de esa manera, pues no hay un desequilibrio tan grande en el organismo. Lo que sí no se debe hacer es comer pan, porque pues, ese es más carbohidrato. Eso es una recomendación inadecuada. Bueno, pues regresamos. Entonces, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguna otra planta? En donde yo vivo hay una que le dicen hierba amarga. Hierba amarga, y en el nombre lleva su... ¿Y cómo es? Es una herbácea, Daniela. ¿De dónde eres tú? Es arbustiva. Yo soy de Putla Villa de Guerrero, del estado de Oaxaca, Ujú. y ya la estuve más o menos investigando para saber dar con el nombre más científico, y me parece que es la Calea zacatechichi. Ah, pues, sí, la calidad Zacatichichi. Muy bien, sí. Eh, Esa es muy interesante, Daniela, porque esa es la prodigiosa. También le llaman prodigiosa y tú dices que ahí en tu comunidad, en Putla, le llaman hierba amarga. Y sí, precisamente lo dan para regular el hígado y esa baja glucosa también. Y esa también hace que tengas sueños lúcidos, incluso le llaman la hierba de los sueños. Y bueno, es muy interesante esa planta que tú dices, pero sí, efectivamente tiene alcaloides. A ver, Macotela, adelante, ¿tú tienes algún ejemplo? Pues acá en la zona de donde yo vivo, por Perote, Veracruz, hay una planta que crece así naturalmente en las orillas de las carreteras, se llama marrubio y igual es muy amarga, es para la tos. ¿Cómo se llama? ¿Rubio? Marrubio, y lo usan para Marrubio. la tos. Sí, sí, es como la que mencionaba la compañera. Sí, sí, muy bien. Y sí es amarga, sí contiene alcaloides. Muy bien. Bueno, pues entonces la idea es precisamente ir identificando pues, qué plantas con ese sabor intenso, tan amargo, son las que conocemos y vamos a ver que hay una correspondencia porque estas plantas efectivamente contienen alcaloides y actúan en el sistema nervioso. Bueno, pues continuamos. Otra característica de los alcaloides es que contienen un nitrógeno en su estructura vegetal, en su estructura anatómica, en su estructura química. Los alcaloides contienen, aunque sea un nitrógeno en su estructura química. Aquí les pongo un ejemplo. De la hoja de coca, aparte de la cocaína, tiene otras sustancias como la higrina. El peyote pues tiene mescalina, entre otros 50 alcaloides. Y este es la cicuta. Esa es una planta con la que mataron a Sócrates. Bueno, eso es lo que dice la historia. Y que contiene conina. Pero vean la estructura química. Tiene un nitrógeno, este tiene también uno, pero puede tener más de un nitrógeno. Entonces, aunque sea, contiene un nitrógeno. Este nitrógeno es fundamental para poder entender
a los alcaloides. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿el nitrógeno es un elemento móvil o no es móvil en los vegetales? ¿Se mueve o no se mueve en el vegetal? ¿Se trasloca o no? Ya llevaron sus clases de fisiología vegetal, la mayoría. Entonces, ¿el nitrógeno se trasloca o no? Es un elemento inmóvil, profesor. ¿Quién dijo? Yo, Daniel. ¿Qué pasó? Abusados. Sí, es muy móvil, ¿no, profe? Claro, es de Perdón, los sí, que es se muy... mueve más. Se trasloca. Quizás se te cuatrapeó ahí, Daniel, pero sí, abusados. Es un elemento que se trasloca, y por eso es de los macroelementos y es un elemento que se mueve en todo, incluso se mueve hacia hojas de todo tipo, pero también cuando hay un estrés hídrico o estrés de diferente tipo, se regresa al tallo y se puede regresar a la raíz, pero es un elemento móvil. Bueno, este elemento móvil en las plantas, entonces este nitrógeno, lo que hace que cuando una planta presenta alcaloides, lo va a presentar de manera sistémica. ¿Qué quiere decir de manera sistémica? En toda la planta. Pero hay algunos lugares, algunas estructuras anatómicas en las cuales se concentra en mayor cantidad. Otra vez lo repito. El nitrógeno es un componente de la estructura química del alcaloide. Por esta razón se trasloca. Y cuando una planta tiene alcaloides, lo va a presentar en toda la planta. Pero hay algunas estructuras químicas donde se acumula en mayor cantidad, como en la corteza y en las semillas. Es ahí donde se va a encontrar la mayor cantidad de alcaloides, aunque se dispersa en toda la planta. ¿Sí me van siguiendo? Compañeros, compañeras. Sí. A ver, esto resulta fundamental para que nosotros lo entendamos. Tenemos el caso del café. El café tiene alcaloides en toda la planta, pero ¿dónde se concentra la mayor cantidad? Pues se concentra en la semilla. Y es precisamente ahí en la semilla donde, o la semilla es la parte útil que nosotros empleamos, pues obviamente para utilizarla como una droga estimulante. El caso del cacao, igual. ¿Por qué? Y en el caso de la corteza, también. ¿Por qué creen ustedes que lo concentre en la semilla? ¿Tienen alguna idea? No, profesor. Recuerden que las plantas pues, tienen una lógica, tienen una estrategia. ¿Para que no se las coman?
Exactamente, es un efecto, o una intencionalidad, es una intencionalidad para evitar que sea consumida la parte que tiene que ver con la reproducción. Ustedes saben cuál es el café más caro del planeta. ¿Puede volver a repetir la pregunta, profesor? Sí, ¿saben cuál es el café más caro del planeta? ¿No es ese que es primero consumido por un animalito y ya luego se lleva a otro proceso? Es como, ay, no sé cómo es, pero creo que se llama copy, algo así. Sí, tienes la Sí, es el idea. copy. Miren, bueno, este animal que ustedes ven aquí se come. Sí, están viendo la pantalla, ¿no? Sí, profesor. Bueno, este Sí, animal profe. se come la cereza del café, pero no es capaz de procesar la semilla, porque en la semilla está la concentración de cafeína. Pues imagínense si se la consume, pues, tiene un prendón de aquellos. Entonces, se come la pulpa y pasa por su tracto gastrointestinal intacta la semilla. Esta semilla sale con todo y el excremento, y a partir de esta semilla es de la que se prepara el café, que vale como $600 el kilo de este café. Entonces, si algún día les invitan una taza de café extremadamente cara y gourmet, bueno, pues están consumiendo excremento de este tipo de animal. Bueno, ahí viene, nos sirve como ejemplo para ilustrar que tiene una intencionalidad. Entonces, otra vez regresamos a los alcaloides. La planta tiene una intencionalidad. El alcaloide se distribuye en toda la planta, pero hay lugares donde se concentra la cantidad de alcaloides. Hablemos del toloache. El toloache es una planta extraordinaria que tiene iosiamina y escopolamina y se utiliza como un cicatrizante y un analgésico muy potente a nivel externo. Pero la planta primero tiene los alcaloides en las hojas, luego pasan a las flores, a las cápsulas de los frutos y finalmente se concentra en las semillas. Ustedes han escuchado esta narración popular que se realiza, que para enamorar a una persona se le da toloache. Pero en realidad pues, no es que se enamore, sino que lo dejan alterado del sistema nervioso o lo dejan idiota. Pero si a una persona le dan una flor o una hoja, pues quizá lo alteren de manera irreversible, pero no lo maten. Pero si a una persona le dan semillas, es probable que le puedan provocar la muerte. Eso se los decimos no para que lo hagan, sino para que sepan cómo se trasloca el alcaloide y se van a acumular principalmente en las semillas. En las plantas que son perennes, como el árbol de la quina, ahí se acumula en la corteza y también tiene un efecto antialimentario o antifagocitario, evitar que los animales, los insectos, la consuman. Nuevamente, regresamos.
al concepto de alcaloide. ¿Alguien me puede hacer la recapitulación? Se las hago yo y luego pido que alguien más me la haga. Los alcaloides, se las voy a hacer de manera no ordenada, como lo dije. Contienen un nitrógeno en su estructura química. Por eso se mueven en la planta, se traslocan en la planta, se va a encontrar en toda la planta, pero se va a acumular en semillas y corteza, principalmente. Esto resulta importante. Hay una familia, por ejemplo, que consumimos mucho en la alimentación, que es las solanáceas, la familia de las solanáceas. Todos los miembros de esta familia contienen alcaloides. Díganme alguna planta comestible que pertenezca a esta familia. La papa. La papa, muy bien. Tomate. Muy bien, compañera. El tomate, el chile. ¿Qué otra? Bueno, hay bastantes que son comestibles. Y fíjense, si nosotros hacemos un tecito de hojas de papa, nos morimos. O si nos consumimos la hoja del tomate, o las raíces del tomate, nos morimos también. O nos intoxicamos. Las hojas del chile también son tóxicas. Quizá no nos moramos, pero sí nos genera una intoxicación. Las que tienen mayor toxicidad o una alta toxicidad son los de la papa. Y precisamente los incas tienen una leyenda sobre cómo los dioses les dieron la papa. Fíjense, ahorita que la compañera mencionó la papa, me acordé. Y va de la siguiente manera. Resulta que los incas, ese pueblo inca, año tras año cultivaban y producían sus alimentos. Pero venía un grupo, que era un grupo guerrero y dominante, que cada año llegaba en la época de la cosecha y les quitaba la mayoría de sus alimentos. Los sometía, les robaba, los golpeaba y se iba. Y al siguiente año igual. Entonces ya estaban cansados de estar pagando este tributo. Entonces solicitaron a sus dioses que les dieran algo, una herramienta para poder eliminar a sus enemigos. Y entonces los dioses les dieron la papa. Y resulta que la sembraron, llegó la época de cosecha, llegaron los opresores y dijeron, ahora están sembrando este fruto. Y entonces se llevaron, ¿conocen el fruto de la papa? Es un tipo, es como un tomatito, es una solanácea. Y entonces cortaron todos los frutos y cortaron hojas, y eso lo consumieron. Entonces se murieron, hubo una mortandad generalizada de sus enemigos, porque la parte comestible era la que estaba enterrada en el suelo. Entonces, y esa es la que no contenía las sustancias tóxicas, que en este caso son los alcaloides. Entonces esa es la leyenda de cómo se pudieron deshacer de sus enemigos, los incas, y fue a partir del regalo que le hicieron los dioses, que fue la papa. Pero entonces, la papa, se dan ustedes cuenta que cuando se pone, empieza a producir clorofila, la papa se empieza a poner verde, la gente dice, esta ya no te la debes de comer, porque te puede generar inflamación estomacal o dolor de cabeza. ¿Sí se han percatado de estos? ¿Es por la solanina, profesor? Exactamente, compañero Irving. La solanina es un alcaloide, pero que precisamente cuando está verde la papa, la parte subterránea,
se empieza a producir y es un alcaloide. Muy bien, Irving. Y de ahí nos derivamos a que todos los alcaloides tienen esa terminación ina. Los alcaloides tienen esta terminación ina. Quinina, cafeína, cocaína, efedrina, en general todos tienen esta terminación ina. Hay otras sustancias que terminan en ina, pero los alcaloides siempre van a terminar en ina. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Hasta aquí alguna duda? Bueno, y precisamente como los alcaloides tienen un nitrógeno en su molécula, como tienen un nitrógeno en su molécula, también se mueven de manera muy rápida en el organismo humano, porque precisamente los neurotransmisores contienen también un nitrógeno en su molécula. Vamos a hablar, aquí ven la imagen. A la derecha tenemos noradrenalina, es una catecolamina, es un neurotransmisor que, como dice el texto, se vincula con el estado de alerta, el estado de alarma. Cuando nosotros tomamos café, estimulamos la noradrenalina. Cuando consumimos hoja de coca, igual. Bueno, vean la estructura química que es un poco parecida. Es muy parecida la noradrenalina a la mescalina. La mescalina también produce este estado de alerta, pero también de euforia. Entonces, es muy parecida, pero además tiene un nitrógeno en su estructura química. Y eso hace que se mueva muy rápido. Y en vez de que se conecte esta noradrenalina o otra, como otro neurotransmisor como la dopamina, se conecta a la mescalina y genera un efecto distinto, pero tiene esa afinidad, es decir, se parece mucho a los neurotransmisores que nosotros producimos de manera habitual. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta en relación a las características de los alcaloides? Ahorita vamos a poner algunos ejemplos. ¿Comentó que dijo la mescalina? Sí, la imagen que puse es la mescalina. Es un neurotransmisor, es un alcaloide de el peyote, de Lophophora williamsi. Ahora, Profesor. Nada más déjame decirte esto y ahorita vamos a la pregunta. Es importante indicarles que cuando una planta presenta alcaloides no va a presentar uno o dos, presenta muchos alcaloides. Por ejemplo, en el caso del peyote presenta 50 alcaloides, una gama amplia de alcaloides. Hay plantas que se han identificado 100 o más alcaloides. Puede ser que uno de ellos sea el mayoritario, pero presenta una cantidad muy grande de alcaloides. Sí, ahora sí, adelante, por favor. Sí, dijo que los alcaloides también se mueven muy rápido en el organismo, ¿no? Sí, pero claro. ¿va a ser así en todos los organismos o de qué otros factores puede depender la rapidez con la que se muevan?
Sí, depende de la... tienes razón, compañera. O sea, tiene que ver con la capacidad que tenga el organismo de captar este alcaloide y de incorporarlo. Hay algunos organismos que no lo captan tan rápido y tardan más o requieren de mayor cantidad. Recuerda que el sistema nervioso tiene una plasticidad y algunas rutas ya conocidas. Entonces, si se conecta rápidamente o la persona rápidamente se pone eufórica, puede ser que con la sustancia, con el alcaloide, conecte con mayor rapidez, o si deprime el sistema inmunológico con mayor facilidad, bueno, pues puede ser que sea esta la razón. Pero sí, no con todas las personas es igual. Eso depende de la persona, si lo capta rápido, o el organismo de la persona, y esa es una de sus... esa es una de sus características. Te pongo el ejemplo, mira, también hay algunas personas que ya tienen resistencia a determinada sustancia. Te voy a poner este ejemplo. Hay personas que tienen una tolerancia muy alta, o el rango de tolerancia es muy alto a la capsaicina, que consumen chile y no les genera el efecto que pones rojo. Que te pongas rojo quiere decir que llega más sangre, que empiezas a sudar, que salivas demasiado, pero hay otras personas que no consumen tanto chile y al contacto inmediatamente genera un efecto el alcaloide. Lo mismo puede suceder con el café. Entonces, esto depende del organismo de la persona, pero también depende de la cantidad de alcaloides que pueda tener esa planta. ¿Sí quedó respondida la pregunta? Me preguntaste tú, Yareli, ¿verdad? Sí, profe. Sí, muchas gracias. Sí, muy bien. ¿Alguna otra duda? Bueno, miren. A ver, sí, Marta, adelante. Marta Irene. Yo tengo una duda, pero es que no sé cómo desarrollarla bien, pero Suéltala, ¿tiene suéltala. algún efecto que, por ejemplo, estas estructuras que es como un anillo aromático, que son como más difíciles de destruir o de separar, tengan algún efecto en el organismo? Por ejemplo, es que no sé si tenga como relación que la complejidad de sus estructuras se relacione con la permanencia o el efecto que tengan. Porque es que lo relaciono, no sé, con mis clases de, pues así como de química, y los anillos regularmente son más difíciles como, por ejemplo, de romper, ¿no? Estas estructuras. Entonces no sé si, o esta estructura le da más, ¿cómo se dice? Que sea como más estable, o tiene alguna función que esté de esta manera. Ajá. No, es una pregunta pertinente que vamos a ver a continuación. Mira, resulta que, y esto lo debemos de comprender, que la clasificación química o fitoquímica no tiene una correlación directa con el efecto farmacológico. La descripción o la taxonomía química tiene que ver simplemente cómo están acomodadas, vamos a decir, las moléculas, los elementos, pero no tiene una relación directa con los efectos farmacológicos. ¿Qué quiero decir con esto?
que hay una regla general, por ejemplo, por decir lo que tú dices, todos los que tengan anillos aromáticos actúen más rápido, o todos los que tengan el anillo abierto o incompleto, el efecto sea más lento o más rápido. No hay una correlación así. Y rápidamente te comento cómo está la clasificación de los alcaloides. Es que cuando nosotros estudiamos fitoquímica, tenemos una clasificación. Y esa resulta distinta o resulta difícil articularla con un efecto farmacológico. Y que eso no sea una regla general. Aquí estamos hablando de generalidad. Sí, los alcaloides actúan en el sistema nervioso, pero eso de la rapidez o de la falta de rapidez es muy difícil, no se articula. Te voy a poner la clasificación, mira. Están los alcaloides pirrolicidínicos. Estos alcaloides se pueden resultar un poco dañinos para el hígado. Hay que tener mucho cuidado, pero ve cómo es su estructura. Te fijas que esta es muy diferente, la estructura, con estos anillos aromáticos, y tiene un nitrógeno en su estructura química. Pero estos pueden afectar al hígado y se da en pequeñas cantidades. Hay que tener cuidado. Este también es pirrolicidínico, y velo. Ese está en la corteza de la granada. Bueno, los del tabaco también son pirrolicidínicos. Aquí está otros que son alcaloides isoquinolinéicos. Estos alcaloides actúan en el sistema nervioso, pero ves sus estructuras químicas, cambian. Y no están vinculados a la rapidez del efecto. Tenemos estos alcaloides tropánicos. Estos son los que contiene el toloache. Estos sí son muy rápidos, algunos, otros no tanto, pero generan un efecto a veces irreversible. Todas estas plantas como el toloache, como el floripondio, como la mandrágora, el beleño o la belladona, todos contienen iosiamina y escopolamina. Entonces, compañera, ya para terminar la respuesta, no hay una correlación entre la estructura y la rapidez, o entre la estructura y un efecto permanente o no permanente del alcaloide. Entonces, o al menos nosotros no la hemos encontrado. Hemos platicado esta pregunta nosotros no la hemos hecho porque hemos platicado con bastantes químicos que se dedican precisamente a las plantas, y les hacemos esta pregunta o tratamos de indagar. Todas estas sustancias químicas que tienen esta estructura van a actuar así, y no hay una correlación. Entonces aquí el problema es que hay que aprenderse una por una y saber cómo actúan cada una de las estructuras y cada una de las plantas. Porque te puedo decir, el tabaco es muy rápido, la capsaicina es muy rápida, o la morfina, por ejemplo, es muy rápida, pero hay otras que no son tan rápidas, te tardan 1 hora, 2 horas, 3 horas para ejercer el efecto. La mayoría suele ser rápida, pero esta es la situación.
quizá no te confundí un poco más, pero eso es lo que nosotros hemos conocido, Irene. Sí, profe, gracias. No, no me confundió. De hecho, ya traía esa duda desde antes. Sí, sí, sí. Y qué bueno te lo planteas así porque es cuando uno anda pensando cómo organizar mejor las ideas y esa organización nos permite entender mejor a las plantas y obviamente su actividad terapéutica. Bueno, miren, ¿les parece que hacemos una pausa de 3 minutos? Levántense, tómense un café y regresamos en 3 minutos, por favor. Está bien, profe, gracias.
Bueno, seguimos con el tema de los alcaloides. Miren, como les comentaba, una planta cuando contiene alcaloides, contiene muchos. Por ejemplo, en el caso del cacao, les digo esto porque son especies conocidas, que todos, si no las hemos visto, bueno, las hemos escuchado. Entonces, contiene cafeína y tiene teobromina, y tiene un poquito de teofilina. La que predomina, por ejemplo, es teobromina. Recuerden, el nombre del cacao es Theobroma cacao. Entonces, siempre vienen en mezclas o acompañados de otros alcaloides. Y ahorita les quiero hacer alguna pregunta. Y incluso hay plantas que son muy alejadas taxonómicamente, es decir, botánicamente, y también se desarrollan en lugares alejados geográficamente. Entonces tenemos el caso del té, de la hoja de coca y del café. Los tres tienen cafeína. Y por ejemplo, la hoja de coca contiene quinina. La hoja de coca no solamente tiene cocaína, sino que tiene quinina. Entonces, esto también hay que considerarlo. A ver, ahí va una pregunta para ver si ¿cuál sería, o más bien, la pregunta es la siguiente? ¿El principio activo de la hoja de coca es la cocaína? ¿Quién me puede responder? ¿Alguno? A ver, Aedo. El principio químico. A ver, yo recuerde, no, ese es el químico. No, el principio activo de la hoja de coca es la cocaína. Por los apuntes que tengo, no, vendría siendo toda la planta. Muy bien, era una pregunta para ver si se había asimilado. Sí, exactamente. No, así como el principio activo no es del café no es la cafeína, sino el extracto total. Muy bien, y es lo que va a ejercer el efecto farmacológico. Muy bien. Bueno, entonces son estas características. A ver, ahora sí, vamos a hacer una pequeña recapitulación de los atributos de cómo podemos identificar a los alcaloides. A ver, ¿quién levanta la mano y nos dice qué características y qué atributos tienen los alcaloides? Con lo cual los podemos identificar, que son como 8 o 10. No se amontonen. Bueno, los alcaloides. Bien, a ver. Nos comentó que tienen un pH alcalino, actúan en el sistema nervioso central. Sí. A dosis bajas ejercen efectos farmacológicos. Muy bien. Tienen efectos rápidos que debido al sistema nervioso central se comunica por enlaces electromagnéticos. Tienen un sabor amargo. Algunos ejemplos pues, fue la artemisa, la quina, el tabaco, el cacao, el té verde. Regulan el funcionamiento hepático. Contienen nitrógeno en su estructura química que se traslocan en la planta.
También nos comentó que se presentan de manera sistemática, es decir, que en toda la planta, pero hay zonas donde se concentran más, que es la corteza y la semilla. Sí, de forma sistémica. No, bueno, es del mismo origen, pero se desarrollan de forma sistémica en toda la planta. También nos comentó que lo de la terminación INA, que todos los alcaloides tienen la terminación INA y que una planta con alcaloides puede presentar más de uno, de 100 hasta 200 alcaloides. Muy bien, muy bien. ¿Alguien más quiere decir, complementar a lo que dijo el compañero Aedo? Bueno, fíjense, esta es ya una anécdota que he visto en diferentes lugares. Cuando uno va a Centro Sudamérica y ve mascar, principalmente a los campesinos, coca, la mezclan con un poco de cal. Y cuando uno va, por ejemplo, a la zona con los coras, con los yaquis o también con los huicholes, o incluso también los tarahumaras, mascan tabaco y también le ponen un poco de cal. Ustedes ya son casi ingenieros. ¿Qué pasa cuando se le pone cal a una sustancia? ¿Qué pasa con el pH? Ustedes lo saben, cuando aplican cal en el suelo, ¿qué hace? ¿Se alcaliniza o se acidifica? A ver, Yareli, ¿qué pasa? Es para corregir las ideas, profesor. Por eso, ¿qué pasa? Alcalinizamos, ¿no? Alcalinizamos, muy bien, Irving. Entonces, ¿qué pasa? Si yo pongo cal, tengo tabaco machacado y le pongo una pizca de cal, ¿qué pasa? Alcalinizo, obviamente, y potencializo el efecto de los alcaloides. ¿Cómo fue que estos grupos culturales encontraron esa técnica? Pues quién sabe, pero es eficaz. Entonces, recuerden que cuando estábamos hablando del pH, dijimos, cuando se alcalinizan o cuando tienden más hacia un pH alcalino, se potencializa el efecto. Bueno, pues esto queda ahí como una narración de lo que sucede en diferentes comunidades, en este caso de América. Y bueno, pues ahí es una muestra de el desarrollo intelectual de estos grupos. Bueno, pues entonces el sabor amargo ese es el sabor con el cual nosotros vamos a identificar este grupo químico. Vamos a ver rápidamente una o dos plantas con alcaloides y nos vamos al otro grupo, pues que simplemente nos puede ilustrar y quizás se nos quede en la memoria. Bueno, este tipo de alcaloides tropánicos. Alcaloides tropánicos presentan principalmente la familia de las solanáceas. Y que puede ser iosiamina, escopolamina, atropina, estos alcaloides tropánicos.
¿Qué es lo que realizan? Inhibe unos receptores que se les llama receptores muscarínicos, que inhiben a la acetilcolina. Bueno, aquí también resulta interesante mencionar que la acetilcolina es un neurotransmisor y tiene dos receptores, uno que se llaman receptores muscarínicos y otros nicotínicos. Esto requiere un poquito más de estudio, pero se los comento. Entonces, pongan atención, la acetilcolina es un neurotransmisor y quien inhibe o activa, bueno, quien lo activa son los receptores muscarínicos y nicotínicos. Nicotínicos porque se encontró que el tabaco activa la acetilcolina. Y otra entidad, en este caso es un hongo, que activa la acetilcolina, es el Amanita muscaria. Es este hongo donde viven los pitufos, el hongo que tiene el sombrerito verde con puntos blancos, ese es Amanita muscaria. Bueno, los alcaloides de ese hongo y los alcaloides del tabaco activan esa acetilcolina y que sirve para muchos efectos, muchos fenómenos como salivación, movimiento intestinal, muchas cosas. Pero en el caso de los alcaloides derivados del tropano, inhibe esa acetilcolina. Al inhibirlo, ¿qué pasa? Se genera una bradicardia. Bradicardia es cuando el corazón tiene un ritmo bajo y después aumenta la frecuencia cardíaca. A nivel vascular, genera una vasodilatación, sobre todo en la cara. La cara se pone roja y los músculos del cuerpo se relajan y no hay movimiento del intestino. Esos son los alcaloides derivados del tropano. Es decir, la cara se nos puede poner así. Cuando alguien se droga o consume estas sustancias, puede parecer. Esto, ¿qué plantas lo contienen? Bueno, lo contiene el toloache, ya dijimos, el floripondio, el huele de noche, la belladona. Y también inhibe la sudoración e inhibe la producción de saliva. La boca se pone seca y provoca un efecto que se le llama midriasis, se dilata la pupila. Se ve como la imagen que tenemos aquí en la pantalla. Y por eso a estas sustancias se utilizan para un uso en los tratamientos o para poder verificar de mejor manera los ojos. Los oftalmólogos nos ponen gotas y de esta manera se dilata la pupila. La pupila se dilata y se contrae para poder ubicar con mayor precisión la distancia de los objetos. E incluso en ocasiones cuando vamos a hacer un chequeo, una revisión, nos dice el oftalmólogo las indicaciones, por favor venga acompañado, porque cuando salimos se queda dilatada la pupila y no podemos ubicar con mucha precisión la distancia de los objetos. A dosis elevadas también produce excitación, desorientación y
puede generar algunos efectos de alteraciones de la realidad. Miren, este tipo de ojos pueden o se pueden producir con los alcaloides derivados del tropano. Pero eso es a bajas dosis. A muy altas dosis pues puede generar confusión mental, insomnio e incluso la muerte. Hay una historia muy interesante que incluso se hizo una película y todo un reportaje de unos luchadores. Estos luchadores yo seguí esta noticia con mucho detenimiento, eran enanitos, eran Espectrito y la Parquita. Estos enanitos, estos luchadores, fueron a un bar ahí por el centro histórico, cerca de Garibaldi, y entonces contrataron a unas prostitutas. Estas mujeres eran de una banda que les llamaban las goteras, que le ponían gotas oftálmicas en la bebida de sus clientes y les generaba confusión mental. Los llevaban a un hotel y como tenían confusión mental, pues se quedaban, los robaban, se quedaban ahí dormidos y ellas se iban con el dinero. Bueno, pero resulta que nunca habían calculado la dosis para personas tan pequeñitas. Como eran enanitos, pues su masa muscular era pequeña y entonces les dieron la dosis de una persona normal, o vamos a decir con una estatura de unos 70, unos 80, y entonces como estaban muy chiquitos, la dosis fue muy alta y se murió la Parquita y Espectrito. Pero como eran figuras públicas, por decirlo de alguna manera, entonces hubo una investigación y encontraron a las personas que cometieron este robo y obviamente pues mataron a los... Pero bueno, ¿por qué les digo esto? Porque a veces a través de las historias uno recuerda más los efectos de las plantas. Regresando a los alcaloides, toda esta gama de acciones es regulada por el sistema nervioso autónomo. Bueno, y pues también puede generar un efecto al inhibir la acetilcolina, este tipo de plantas, como el toloache, el floripondio, el huele de noche, genera un efecto broncodilatador. Cuando hay una alteración a nivel bronquial, en estas paredes, en el epitelio del bronquio, se genera una reacción, se cierra, como en el caso del asma. Se cierra el bronquio, es decir, el conducto por donde va el aire, y la gente ya no puede respirar. Esto puede ser una alergia, puede ser por un efecto de una sustancia tóxica o por una infección. Incluso también en el caso del COVID se cierra. Pues resulta, todavía hasta 1940 encontré los últimos anuncios, se recomendaban cigarros de estramonio, es decir, cigarros de toloache. Se fumaba, se le daba una fumada e inmediatamente al ingresar el alcaloide, abría el bronquio e inmediatamente entraba el aire. Y ese era un tratamiento, pero era únicamente una fumada. Existen reportes en el México prehispánico que utilizaban el centro de las aves, por ejemplo, de los guajolotes, que es como un tubito, ahí le ponían toloache y personas que tenían este padecimiento fumaban una y con eso se les abría el bronquio. Este es un remedio que obviamente ya no se utiliza,
porque pues algunos le daban más de 2 o 3 fumadas y bueno, pues podía tener algún efecto psicotrópico. En el caso, por ejemplo, de belladona, esta planta que se llama Atropa belladona, tiene narraciones muy interesantes. Belladona es la palabra en italiano de decir bella donna. Donna es una muchacha y bella o bella es una muchacha bella. Y se dice que en el Renacimiento las muchachas cuando iban a las fiestas se ponían gotas de belladona para que se dilatara la pupila y de esta manera sus ojos fuesen más atractivos. Y bueno, pues son plantas que siempre han estado asociadas a elementos chamánicos o rituales. Dice que el mito de la mujer volando, en el caso de la brujería, es porque se debe al consumo de estas plantas. Bueno, estos solamente son ejemplos de lo que puede generar los alcaloides o de cómo actúan los alcaloides. Ahí, ahorita cambiamos de planta. Vemos esta que se llama Cataranthus roseus. Cataranthus roseus, que se le conoce como vinca o teresita. Bueno, esta planta, miren, contiene más de 100 alcaloides. De esos 100 alcaloides hay dos que se llaman, uno se llama vincristina y otro se llama vinblastina. Estos alcaloides se utilizan como sustancias que tienen efecto de quimioterapia. La quimioterapia quiere decir que destruye las células en general. Son sustancias químicas que van a destruir a las células. No son selectivas. Esto es cuando la sustancia se extrae de la planta y se aplica. Tiene un efecto de quimioterapia. Es decir, elimina todas las células, buenas y malas. Pero cuando se consume la planta, en su extracto total, lo que hace la planta es que no mata la célula, sino que inhibe la proliferación de la célula cancerosa. Entonces sí actúa de manera diferente. Cuando la sustancia es aislada y se da de esa manera, mata todas las células del organismo. Y además es muy cara. Pero cuando se da un té o una tintura, lo que hace es diferente. Inhibe la proliferación de las células cancerígenas. Y estas sustancias que contiene esta planta son alcaloides. Bueno. Hasta aquí le vamos a dejar en relación con los alcaloides. Vamos a subir los apuntes, tenemos varias presentaciones con los alcaloides y ustedes van a ir revisando. El curso es corto, entonces no podemos ir revisando tantas plantas porque si no, no avanzaríamos. ¿Alguna duda con los alcaloides? ¿Con este componente químico? ¿Alguna duda? Bueno. Entonces, ahora nos vamos a enfocar con los taninos. Es otro grupo químico muy abundante en el reino vegetal. Vamos a ver a los taninos.
Los taninos. Los taninos se pueden presentar en casi en cualquier estructura, pero se van a acumular más en cortezas, en raíces, y posteriormente en hojas. Esos son los taninos. Tienen una función importante. Tienen una función también antialimentaria. Primero explicamos qué efecto generan los taninos. Los taninos, creo que aquí viene explicado en esta presentación, pero bueno. Los taninos tienen un efecto astringente. ¿Qué quiere decir astringente? Que seca mucosas y contrae tejidos. Profe, disculpe, ¿está compartiendo pantalla? No. Bueno, sí quería compartir, pero no me regresé. Los taninos, qué bueno que no estaba compartiendo porque no se explica. Los taninos tienen un efecto astringente. Secan mucosas y contrae tejidos. ¿Alguien de aquí, de los compañeros, habla náhuatl? ¿Nadie habla náhuatl? De aquí ya no me acuerdo. Si alguno de ustedes dijo que hablaba náhuatl. Bueno, en náhuatl se dice teteltec. Teteltec es lo mismo que astringente. Y en una ocasión que dimos un curso, juntamos de personas que hablaban 6 lenguas diferentes, todas nativas de México, que eran otomí, era maya, mixteco, y cada una de estas culturas tenía una palabra que era lo referente a astringente. Ustedes han probado, por ejemplo, la granada roja. La han probado y de pronto, ya cuando consumen bastante granada, sienten seca la boca. Sienten cómo se estira el tejido. ¿Sí lo han percibido? O cuando han mascado un poco de canela, cómo se siente la boca. ¿Sí lo han percibido? Bueno, ya sé que los chapingueros no toman, pero ¿alguno de ustedes ha tomado un vino seco? Que cuando uno lo toma, reseca la boca. Ese efecto que seca la boca y contrae el tejido, seca las mucosas y contrae el tejido, se le denomina efecto astringente. También algunos frutos inmaduros, como en el caso cuando mordemos, por ejemplo, una guayaba que todavía no está madura, la mordemos e inmediatamente se percibe el efecto astringente. ¿Sí lo ubican? ¿Compañeros? Sí. ¿Compañeras? Sí, profe. Muy bien. A esto se le denomina astringencia. ¿Y cómo es que hace o cómo es que realiza este efecto los taninos? Pues resulta que los taninos se enlazan, generan enlaces muy fuertes con las proteínas. Donde quiera que haya proteínas, genera enlaces muy potentes y esos enlaces generan una capa hidrofóbica. Esa capa hidrofóbica y genera un efecto tanto astringente, pero también
genera un efecto impermeable. Impermeable. Vamos a poner algunos ejemplos. En el caso del curtido de la piel, ¿qué pasa cuando yo, por ejemplo, mato un conejo? Le quito la piel y si la dejo hacia la intemperie, bueno, pues esta piel empieza con un proceso de putrefacción. Pero ¿qué hacían? Y en algunos lugares lo siguen haciendo. ¿Qué hacían? Todavía mucho en el siglo XX, pero en el XIX para atrás, igual lo hicieron de manera sistemática. Cortaban cortezas, por ejemplo, de mezquite, de huizache, de cascalote. Hacían un extracto, lo hervían y se lo aplicaban a la piel. Entonces la piel tiene proteínas. Al entrar en contacto con el tanino, genera una capa impermeable, el efecto astringente y una capa impermeable. Y esta capa impermeable hacía que la piel fuera imputrescible, es decir, no se podía podrir. ¿Qué es lo que genera la putrefacción o la pudrición de una piel? Pues obviamente los microorganismos. Al ponerle el tanino, es impermeable, es decir, no puede entrar el microorganismo para generar su acción. Y por eso, pues muchas pieles de reses o pieles de cerdos, se utilizaban como recipientes. Ahí se guardaba líquido, agua, pulque u otra cosa. Entonces ahí estamos mirando este efecto astringente, pero el efecto que se enlaza con las proteínas. Donde quiera que haya proteínas, va a generar esos enlaces y genera este efecto astringente. ¿Me van siguiendo? Sí, profe. Muy bien. ¿Qué pasa cuando tengo una herida? Pues es lo mismo. O sea, nuestra piel tiene los componentes similares o muy parecidos a los de la piel de cualquier animal. Entonces está hecha de colágeno, de elastina, miosina. Son estas proteínas. Aplicamos y primero cierra, genera un efecto astringente. Es decir, si yo pongo taninos en una herida, lo que voy a promover es que se cierre rápidamente y que tenga yo una capa que no permita que se infecte esa herida, es decir, que me va a proteger de los microorganismos. Pero también tiene un efecto hemostático porque la sangre tiene como principal proteína la hemoglobina. Y si está saliendo sangre, pongo el tanino y se detiene la hemorragia. Entonces tiene un efecto cicatrizante y tiene un efecto hemostático. Hemostático, hemo viene de sangre, que detiene la hemorragia. Pero son hemorragias externas principalmente. Bueno, o debe de tener el contacto directo. Cuando tengo, por ejemplo, en la boca una hemorragia a nivel de las encías y aplico taninos, detiene esa hemorragia en la cavidad bucal. Tiene que estar en contacto el tanino con la proteína para que pueda ejercer ese efecto. No podemos decirlo así, por ejemplo, una hemorragia ginecológica o en la menstruación, porque no está en contacto el tanino. Debe ser el contacto directo. ¿Sí me van siguiendo? Entonces regresamos. Para que no se... Es mejor repetir. Los taninos generan enlaces
con las proteínas. Esos enlaces producen un efecto astringente y un efecto impermeable, y que tiene estos atributos terapéuticos que nosotros estamos mirando. Se utiliza para curtir la piel por el efecto astringente. El efecto astringente quiere decir seca mucosas y contrae el tejido. Seca mucosas y contrae el tejido. Aquí vemos, esta es una tesina de los diplomados que nosotros damos externos, de una persona que utilizó taninos derivados del cuachalalate en heridas. Obviamente fue una herida no superficial, y cómo fue mejorando con la aplicación de taninos. Bueno, antes de seguir con los atributos, ¿dónde se presentan los taninos? Principalmente en la corteza y en las raíces, y su función biológica es antifagocitaria o antialimentaria. ¿Qué pasa si llega un insecto y muerde, o llega un mamífero y muerde el tronco de un árbol? Por ejemplo, del cuachalalate, que su nombre científico es Amphiteringium astringens, es decir, astringente. ¿Qué pasa? Ese dicho que dice, el que tenga más saliva, que trague más pinole, es cierto. La saliva, en la saliva también tenemos proteínas, como la mucina, como la pitialina, que están en la saliva, y que esas nos permite pasar el bolo alimenticio, que nos sirve también como un lubricante para que pueda resbalar el bolo alimenticio. Pero los insectos también tienen algo similar a la saliva, y cuando se encuentran con la corteza del árbol y que ésta tiene muchos taninos, pues simplemente ya no pueden seguir comiendo. O llega un mamífero y quiere comerse a esta planta, es muy difícil, porque se le seca la boca y ya no puede continuar comiendo. Hay una planta, por ejemplo, que tiene muchos taninos en toda su anatomía. Es la siempre viva. Es muy común en los jardines. ¿Sí la han visto? La siempre viva, compañeros. Sí. Es Sedum praealtum. Ahorita se los pongo en la imagen, y creo que todos la hemos visto. Miren, es esta. Y le llaman siempre viva. Ahí va, miren. ¿Sí la ven? Sí. Es una planta que está como ornamental, pero también es silvestre. Se da casi en todos los climas. Bueno, vean. Esta planta generalmente no tiene insectos depredadores. Muy poquitos. ¿Por qué? Porque en todo su cuerpo, desde el tallo, las hojas y las raíces, es sumamente astringente. Tiene muchísimos taninos. Muchos taninos. Y entonces pues, los insectos no le entran, no se pueden alimentar de esta planta. Entonces le funciona esta sustancia como una sustancia antifagocitaria o antialimentaria. Entonces, ahí estamos viendo que tiene una lógica. En los frutos inmaduros también se presentan los taninos. ¿Por qué creen que se presenten en los frutos inmaduros?
¿Alguien tiene una idea? Acuérdense que estamos tratando de entender el lenguaje de las plantas. ¿Por qué creen ustedes? Tal vez sea para que no sean consumidos, consumidas y puedan terminar su ciclo y seguir persistiendo o algo así. Exactamente, Yareli. Porque si te lo comes cuando todavía no son viables las semillas, es decir, te vas a comer el fruto, la pulpa, pero las semillas, si te las comes ahí, todavía no están maduras. Entonces, tiene toda una estrategia de mercadotecnia. Cuando están inmaduras, incluso tienen otro color. Una vez que maduran, ustedes ya vieron los flavonoides. Se liberan los flavonoides. Hay una mercadotecnia, hay una atracción del color, pero también puede ser del olor. Entonces ya es el indicador, ese color y ese olor que ya maduró. Y para evitar que los animales glotones se lo coman antes de tiempo, bueno, le pone esta sustancia. Es todo un discurso fitoquímico o químico que tienen las plantas. No es de manera casual que las sustancias estén en determinada estructura anatómica en determinado tiempo. Es algo extraordinario. Algunos los contienen en hojas, menos en hojas, pero se concentra casi siempre en corteza y raíz. Bueno, entonces continuamos con las características de los taninos, las características o los atributos terapéuticos. Si quieren hacer alguna pregunta, adelante, por favor. Profe, había dicho que los taninos en contacto con las proteínas pueden ayudar a curar heridas o algo así. Sí, claro. Otra vez. Y, por ejemplo, mencionó la siempre viva, ¿no? O sea, Sí. se podría usar así directamente en la piel, por ejemplo, o, bueno, siendo más específica, una herida en la boca no tiene ningún efecto si es como, si tiene contacto como tipo comestible, si la herida es en la boca. Sí, no hay problema. Lo puedes aplicar directamente. Generalmente los taninos tienen una baja toxicidad. Es muy difícil que se genere toxicidad. Entonces sí lo puedes, incluso se masca cuando hay algunas heridas en la boca o, por ejemplo, el encino. Hablemos del encino. El encino se utiliza cuando hay movilidad de las piezas dentales. Hay algunas enfermedades como la diabetes o como determinados tipos de hepatitis, como la C, que pueden generar movilidad dental. Entonces se hierve la corteza de encino, que es del género Quercus, se hierve, se liberan los taninos y se hacen enjuagues. Y estos enjuagues hacen en su efecto astringente y ayudan a la movilidad, a que no haya movilidad dental. Pero también si hay heridas en toda la cavidad bucal, con la siempre viva o con las plantas que contengan abundantes taninos, se puede utilizar. Ese es un uso terapéutico recomendado. Ahora, pues lo que se recomienda es que no se consuma tanto. ¿Qué es lo que puede suceder si se consumen muchos taninos? Que se pueda producir un estreñimiento. Pero es un estreñimiento no crónico, sino un estreñimiento pasajero por el consumo de tantos taninos. ¿Sí quedó explicada, compañera? Sí, profe. Gracias. Miren, el encino es una de las plantas que
que se utiliza en diferentes procesos. En México lo utilizamos mucho para hacer carbón, pero por ejemplo los gringos y los europeos, ellos le llaman roble al encino del género Quercus, que por cierto México es de los países con mayor diversidad del planeta de Quercus, de encinos. Ellos hacen barricas para guardar el vino. Y esas barricas que ellos le dicen de roble, pues son muy apreciadas. Y entonces cuando guardan el vino en estas barricas de roble, le transfiere el encino, le transfiere parte de sus taninos. Entonces hay vinos muy caros, que son vinos secos, y que esos vinos secos, pues se debe precisamente, una parte de esa astringencia se debe a que son guardadas en esas barricas de Quercus o de roble o de encino, como ustedes le quieran decir. Y el encino también se utilizó para curtir pieles. Y claro que se puede utilizar. Ahorita vamos a ver un poco más de aplicaciones y vamos a ir entendiendo el alcance de los taninos. Pues aquí está lo que les decía. Me adelanté lo de la movilidad dental. De todas maneras, estas presentaciones se las vamos a dar para que las tengan ahí. También cuando hay, por ejemplo, una herida, si nosotros consumimos algo caliente que nos quema el esófago, o cuando una persona tiene bulimia o anorexia, bueno, bulimia más que anorexia, bulimia, que vomita el ácido gástrico, que el ácido gástrico pues, está en 4 pH, y el esófago pues no tiene, no está hecho para ese pH, entonces sale el ácido y lastima el esófago. Bueno, pues entonces los taninos pueden cicatrizar, ayudar a cicatrizar esa herida interna. Pero también en el caso de la piel, de cualquier parte de la piel, puede tener este efecto. Bueno, también en el caso de los taninos, atrapan a metales pesados y también a los alcaloides. Este punto es sumamente relevante. Los alcaloides, cuando están en contacto con los taninos, se suprime su efecto de los alcaloides, es decir, el tanino encapsula al alcaloide y no deja que ejerza su efecto. Y por eso se utiliza como un antídoto. Supongamos que alguien por accidente o alguien de manera intencional quiso matar a su marido y le dio un té de toloache. Pero ya cuando se lo acaba de tomar, dijo, sí, me arrepentí, no lo quería matar. Entonces le da ahora un té de taninos, un té de encino rojo, vamos a decir, o de corteza, o de cáscara de granada, o de siempre viva. Pero eso debe ser rápido. ¿Para qué? Para que el tanino atrape el alcaloide y ya no tenga este efecto. Este punto es relevante desde el punto de vista terapéutico. ¿Por qué? Porque vamos a intentar no mezclar alcaloides con taninos. Si mezclamos los dos, suprimimos el efecto del alcaloide. Otra vez, si yo mezclo alcaloides con taninos, el tanino atrapa al alcaloide y no lo deja actuar. Entonces, si yo quiero
tengo una mezcla de plantas que combino alcaloides con taninos, tengo que ser cuidadoso, pero hay algunas maneras de cómo realizar una estrategia que nos permita aprovechar exactamente lo que nosotros queremos. Miren, ya acabó la clase, se nos fue volando y todavía no terminamos taninos. Pero vamos a dejar una tarea, que ustedes investiguen cómo son las técnicas de tomar el té verde. El té verde tiene los dos componentes químicos. El té verde el nombre botánico es Camellia sinensis o Thea sinensis, que es una sinonimia. Entonces, ¿de dónde es originario esta planta? Es de Oriente, es de Asia, China, Japón, de esos lugares. ¿Cómo lo toman? Y también, ese va a ser una guía que nos va a permitir a nosotros identificar qué es lo que están obteniendo de acuerdo a la manera en cómo lo preparan. Es decir, cuánto tiempo lo someten a calor el té verde. Entonces nos quedamos con esta idea. Hay plantas que presentan los dos componentes químicos, tanto alcaloides como taninos. Entonces, ¿qué estrategia vamos a seguir cuando se nos presenta esta característica? Aquí le vamos a dejar y queda pendiente la segunda parte de los taninos. Espero que haya sido de su interés. Es importante que pregunten. En la medida que ustedes estén preguntando, pregunten, se va expandiendo más el tema y a partir de los ejemplos se obtiene una mejor comprensión. Bueno, aquí le dejamos. Nos vemos la siguiente sesión. Que tengan buena tarde. Gracias, profe. Igual buena tarde. Buenas tardes, gracias. Hasta luego. Hasta luego, profe. Muchas Gracias. gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, Hasta luego. profe. Hasta luego. Hasta luego.